Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Hechos en el día martes 19 de enero. Estamos avanzando en el primer mes del año. Feliz provecho si desayuna muy temprano. Junto a Lorena Mengíbar, nuestra estimada Daisy en la producción. Un saludo para ella que desde ayer nos está acompañando. Carolina Baiza disfrutando de unos días de vacaciones. Staff número 1, un servidor Carlos Artiga. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, Carlos. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares, hacia donde ustedes se encuentran, preparándose para poder comenzar una jornada más. Muchas gracias por madrugar junto a nosotros. Desde ya les invitamos a que se mantengan muy pendientes de todo lo que vamos a compartir en esta mañana. Mira, amanecemos con noticias que nos llegan desde Argentina de un fuerte sismo y las consecuencias que ha dejado también. Ya vamos a hablar de eso. Es última hora. Y tendremos los informes, está claro, de lo que ha sucedido. Hay racha también de accidentes de tránsito, usted ya lo sabe, por la noche, es parte del contenido que tendremos, pero para ampliar en esto tenemos los titulares para ustedes. Más remesas recibieron los salvadoreños en 2020, pese a que la región y el mundo enfrentaban el impacto económico de la pandemia. Conozca los datos del Banco Central de Reserva. Luego de ser convocados en varias ocasiones, 3 funcionarios del gobierno acudieron a la comisión especial que investiga el uso de fondos durante la pandemia. El año escolar en los colegios privados inició con menos alumnos. Cientos de estudiantes hoy forman parte del sistema público. En noticias internacionales, inició la cuenta regresiva para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Conozca el panorama que se vive en la capital estadounidense, donde siguen desplegados miles de miembros de la Guardia Nacional. Y siempre en Estados Unidos se suman casi ya 400,000 muertos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Los expertos atribuyen el incremento en la tasa de mortalidad a los primeros días de 2021 en las celebraciones de diciembre. Ya vamos a ampliar todos estos temas y también lo que ha sucedido en Argentina, donde este sismo de magnitud 6.8 se ha registrado. Antes vamos a conversar con nuestra compañera Marcela Rivera, que está lista también. Los incendios también son un siniestro, un hecho al que damos cobertura, Lorena, y sucede, ¿no? También, sobre todo siempre el tema de la sobrecarga, los cortocircuitos y demás, suelen ser algunas veces los causantes. O en esta época del año donde el periodo o la humedad disminuye y seguramente quizás también se reúnen diferentes factores que podrían provocar más incendios. Marcela Rivera nos comenta a continuación. Marcela, adelante, buenos días. Buenos días. Les comento que durante la noche Cruz Roja Aguilares fue alertada de un incendio en la colonia Palacios, esto específicamente en un predio baldío, y es que afortunadamente solo se trató de maleza seca, no hubo daños personales, y también al lugar se hicieron presentes los miembros de la alcaldía con 2 pipas para trabajar y sofocar las llamas. Y es que de acuerdo con miembros de Cruz Roja Aguilares, la temporada seca, específicamente en esa temporada, es propicio para incendios en maleza. Pero escuchemos más detalles acerca de las acciones que se llevaron a cabo durante la noche. Constatamos que de hecho sí era un incendio de maleza y se activó el sistema de protección civil, llegando al lugar lo que es la pipa municipal. Gracias a Dios, con el equipo de la Cruz Roja y con el equipo de Protección Civil Aguilares, pudimos sofocar lo que eran las llamas del incendio. Bueno, compañeros, es parte de la información con respecto a ese incendio registrado en la colonia Palacios, y es que las recomendaciones son para los conductores o para los peatones para evitar tirar las colillas de cigarro en lugares donde haya maleza, y de igual forma la quema de la basura, porque en algunos casos como este no ocasiona mayores daños, pero en otros no se corre con la misma suerte. En efecto, Marcela, y bueno, sabemos que a veces los incendios se producen de manera natural, como suele suceder en los grandes bosques, como suele suceder en Estados Unidos, en Australia. Pero bueno, a veces tiene que ver mucho también la mano del hombre, y esto es lo que ha sucedido en este caso. Gracias, Marcela Rivera. Bien, arrancábamos la emisión hablando de esto de última hora, estimada Lorena. Exactamente, vamos a hablar de este fuerte terremoto de 6.4 en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la provincia de San Juan, unos minutos antes de
la medianoche y se sintió en otros lugares de este país, como en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, San Luis, y también impactó en Chile. Oye, mira, para que mueva así el oasis, ya te imaginarás la fuerza con la que se movía la tierra, y ahí están todos los objetos que movió, las grietas en las carreteras, de verdad la forma en la que se vivió. Hay imágenes impactantes sobre este sismo en Argentina, 6.8 en la ciudad de San Juan y en varias provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Luis. De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro fue a 54 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan. Según los registros, el movimiento se produjo a las 11 de la noche con 46 minutos hora local. Pasados los minutos, las réplicas se sintieron, aunque con menor intensidad. El temblor también fue sensible en varias localidades de Chile, donde suele temblar bastante también, Lorena, donde se han producido algunos de los terremotos, o incluso, si no me falla la memoria, del que se tiene, desde que se lleva registro de la magnitud de los movimientos sísmicos, está claro, el más fuerte que se ha sentido en toda la historia. Pues en este sector, Chile, Argentina, se mueve mucho la tierra también, parte de las fallas, del cinturón mismo que afecta a El Salvador cuando vas hacia arriba, hacia el norte. Así que estas réplicas se han sentido también en localidades de Chile. Los reportes, fíjate, que indican que se registraron cortes de luz, calles con grietas, como hemos visto, y negocios con mercadería por los suelos. Y ya con solo ver cómo se movía ese oasis de agua, que ahí lo tenemos otra vez, por saber lo pesado que es cuando a usted, señor, le toca poner el agua, que la señora le dice, se me el favor, poner el chimbo de agua, pues mira cómo lo movía la tierra, Lorena. Sí, bueno, también de lo que se conoce hasta el momento no hay víctimas fatales y personas nada más que estarán afectadas por la emoción que provoca estar bajo este tipo de circunstancias, pero también sí se tiene registro de desperfectos materiales que ha dejado el temblor en diferentes puntos de las provincias afectadas. Y también los daños en las estructuras, en inmuebles que se han derrumbado, edificios, casas. Ya se estará ofreciendo un consolidado y un detalle sobre los daños materiales y también los daños personales que puede haber dejado. Bien, seguimos con información, 5 de la mañana con 38 minutos. Saludamos a nuestro estimado Gerardo Borja, que también está temprano, para contarnos cómo se mueve el tráfico vehicular a esta hora. Gerardo, adelante. Televidentes, muy buenos días. A esta hora las imágenes desde la avenida Jerusalén a ambos sentidos, quienes se desplazan hacia el sector de Redondel Baferrer sin mayores complicaciones. Asimismo, las personas que vienen de ese sector buscando la Monseñor Romero, o quienes se van a trasladar hasta el paso a multinivel de las Naciones Unidas, ya sea para llegar a la calle El Pedregal o hasta la carretera panamericana. Un panorama también bastante tranquilo, sin mayores complicaciones, bastante fluidez, y muchas personas pues disfrutando desde muy temprano el clima y una rutina de ejercicio en este sector, donde se puede apreciar pues ahí ya personas trotando y caminando un poco. Voy a girar un poco más y les muestro a continuación. Este es el carril de ascenso, quienes se dirigen hacia el occidente del país a través de la Monseñor Romero. Podemos ver también cómo transitan los conductores sin mayores inconvenientes. Asimismo, quienes vienen del occidente hacia el sector del Boulevard de los Próceres, no se genera ninguna complicación a esta hora. Así que una muy buena opción, una muy buena hora para poderse desplazar en cualquiera de estas vías. Carlos y amigos televidentes. Claro, Gerardo, importante el consejo. A esta hora valdría la pena tener extra atención en la carretera, porque ya sabemos que la iluminación no es mucha, y también estar pendiente de los límites de velocidad. Agradecemos también a nuestro compañero Gerardo Borja por estas imágenes, así el reporte del tráfico desde Punto, la avenida Jerusalén y también el Boulevard Monseñor Romero en San Salvador. Bien, ahí estamos entonces con el reporte que nos presentaba nuestro compañero Gerardo. Tráfico sabemos que comienza a moverse un poquito más alrededor de las 6 de la mañana, Lorena, pero también vamos a conversar con nuestro compañero Enrique López. Hablamos de los accidentes que forman parte también de la agenda diaria de cobertura, y trasladamos la señal, Kika, hasta donde te encontrás para que nos des el reporte en esta mañana de día martes 19 de enero. Adelante, Kika. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días también para usted, amigo televidente. Y efectivamente estamos hablando de los accidentes de tránsito que a diario se registran en el país.
Les comento, este ocurrió específicamente sobre la carretera Panamericana a la altura del municipio de Chalchuapa. Esto en el sentido que va de Santa Ana hacia Atitlaya. El percance, pues ¿qué fue lo que ocurrió? Fueron dos automotores los que estuvieron involucrados. En imágenes ustedes pueden observar un autobús y también un vehículo particular. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, al parecer el conductor, uno de ellos, pues manejaba a excesiva velocidad. Por tal motivo perdió el control e invadió el carril del autobús, que lo impactó en el costado derecho, es decir, en la zona de la puerta del copiloto. Lastimosamente, a raíz de este percance vial, una persona falleció y también una más que resultó con lesiones y fue trasladada a un centro asistencial. Podemos observar el impacto, como ya se los mencionaba, en el costado derecho de este vehículo particular, que quedó totalmente destruido, mientras que el autobús en su parte frontal únicamente tuvo daños en la zona del bumper. Mientras tanto, muchas personas que se encontraban en el sector también trataban de auxiliar, mientras otros registraban la imagen de este accidente de tránsito que, como se les mencionaba, se registró justamente en la carretera Panamericana. Este percance que sí pues, deja saldos fatales y sin duda mucha tristeza y luto para una familia salvadoreña. Por tal motivo siempre hacemos el llamado, amigo televidente, para que usted pueda respetar primero los límites de velocidad y evitar estos percances viales. Sabemos que en ocasiones son malas decisiones de los conductores. En este caso, la excesiva velocidad hizo que invadiera el carril del autobús y esto fue lo que ocasionó el accidente de tránsito, Carlos. Lamentablemente, donde una persona perdió la vida, como ya mencionaba vos, Quique, así que bueno, hay que tener mucho cuidado. A esta hora, varias personas ejercitándose ahí a tu espalda en el redondel Constitución, como alcanzamos a ver. Si girás sobre tu izquierda, pues te darás cuenta que ahí están un grupo de señoras, pues ya caminando. Qué bueno que cae, ¿verdad? A esta hora el ejercicio, muchos dicen, es de las mejores horas en el día para ejercitarse temprano, en la mañana, y pues ya lo vemos, porque son bastantes las personas que suelen venir a esta plaza a ejercitarse, mirá, y después se van ya a su casa a desayunar, a prepararse y arrancar bien el día. Y ya se olvidaron de la rutina del ejercicio, al menos ya la sacaron en la mañana. Sí, es una buena opción. Además que el clima está más fresco, es más favorable a esta hora quizás. ¿Sí? ¿Te gusta a vos hacer ejercicio a esta hora, Lorena, cuando tenés chance? Cuando hay oportunidad, sí, pero normalmente por el trabajo no se puede. Sí, porque ya muy temprano tampoco, ¿verdad? A las 5, a las 4 de la mañana, imagínate. Pero bueno, ahí está entonces, Quique, mirá cuántas personas, qué bueno. ¿Sabes? A medida reabrimos, o a medida se reabrió, eran pocas las personas que se animaban a salir, ¿te acordás? Por el tema pandemia. Ahora poco a poco vamos viendo más gente que se va animando, Quique. Es correcto, Carlos. Según pues esta la economía, muchas personas poco a poco empezaron a salir y a tomar estos espacios públicos que en una temporada normal, siempre a diario y a esta hora, la utilizaban para realizar sus ejercicios. Son personas de toda edad, desde jóvenes, también personas de repente, que están aprovechando esta hora de la mañana para la jornada deportiva y posteriormente dedicarse a hacer labores buena para ellos y con la mejor actitud. Quique, muchas gracias por la imagen desde el Boulevard Constitución, el redondel, el Monumento de la Constitución, y por el informe también sobre este trágico accidente lamentable que nos comentabas. Un saludo. Un gusto, Carlos. Estaremos pendientes de siguientes enlaces. Ya son las 5 de la mañana con 45 minutos. También saludamos a nuestro compañero Manuel Burgos. Le damos los buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Estamos pues comenzando una nueva entrega informativa, iniciando la jornada, saludándoles en este día. Les contamos que en el espacio de la entrevista, a eso de las 6:30 de la mañana, vamos a conversar en esta ocasión. Vamos a conversar con René Novelino, el presidente de Asafondos. Vamos a hablar sobre las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a hablar de una posible reforma al sistema previsional que estaría pues poniéndose en marcha en este 2021 si todo se cumple de acuerdo a los anuncios que se han hecho desde el Ejecutivo y que estarían promoviendo cambios al sistema previsional de El Salvador. Además vamos a conocer cómo ha funcionado el tema de permitir a las personas que se han ido a residir al extranjero retirar sus ahorros de pensiones. También
el hecho de permitir a personas con enfermedades terminales retirar todos sus ahorros de las administradoras de fondos de pensiones. Recuerde, esto lo vamos a analizar cuando lleguemos al espacio de la entrevista a eso de las 6:30 de la mañana. Mientras tanto, vamos a continuar con más información, porque definitivamente hay mucho que contarles en esta mañana y pues hay elementos que ustedes deben conocer. Veamos a continuación. Bueno, vamos a saludar a nuestra compañera Ileana Leiva, que está lista también en sala de redacción desde muy temprano. Y Ileana Leiva preparándose con toda su información. Ileana, adelante, buen día. Buenos días, Carlos, qué gusto saludarte. Como sabemos, este miércoles será la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos y con esto finaliza el periodo del embajador en El Salvador. Estamos hablando de Ronald Johnson y es por ello que el presidente Nayib Bukele decidió condecorarlo por el trabajo que hizo en El Salvador y bueno, sabemos que ha sido en diferentes áreas donde se ha tenido el apoyo de Estados Unidos y es por eso que el mandatario decidió entregarle dos condecoraciones. Una fue la distinción impuesta al embajador, en este caso la Orden Nacional José Matías Delgado, una que el presidente pues ha destacado porque según él lo ha mencionado, esta es una condecoración nueva que se está realizando y que esta vez se le ha entregado al embajador de Estados Unidos. Pero tenemos justamente las declaraciones del mandatario Nayib Bukele y también del agradecimiento del embajador Ronald Johnson. Escuchemos. Siempre, y lo he dicho, independientemente del presidente, independientemente del embajador, nosotros siempre vamos a trabajar con nuestro aliado natural más grande, internacional, pero mucho de eso tiene que ver con la relación y con el trabajo arduo, el amor que le tiene a nuestro país el embajador Johnson. Así que cuando cuando tuvimos la noticia que el embajador se retiraba el 20 de enero, el miércoles, pues obviamente decidimos entregarle la gran orden José Matías Delgado, que es el reconocimiento más grande que entrega la presidencia de la República. Ha sido el mejor honor de mi vida profesional. Me duele decir esto, pero mi tiempo como embajador de los Estados Unidos en El Salvador está llegando a su fin. Los milagros suceden y ser el embajador aquí en El Salvador está más allá de lo que jamás imagine. Y gracias a Dios que me usó aquí para el bien durante este tiempo. Durante este evento, tanto el presidente Nayib Bukele como el embajador destacaron los logros que se obtuvieron durante la gestión y este tiempo que estuvo el embajador representando a Estados Unidos acá en nuestro país. Y, por ejemplo, se ha destacado esta prórroga para el TPS, también el combate a la criminalidad y otro de los más importantes que ha sido la ayuda que recibió El Salvador por parte de Estados Unidos durante esta pandemia, que sabemos que se ayudó a gestionar muchos de los insumos que El Salvador necesitaba, pero con los que no contaba y que gracias a la intervención de Estados Unidos se lograron obtener para poder abastecer a la red hospitalaria de nuestro país. Justamente de estos logros también hablaron durante este evento. Escuchemos las declaraciones. Teníamos parte de la actividad que tuvo lugar anoche en el Salón de Honor de Casa Presidencial, donde se hizo la entrega de esta condecoración al embajador de Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson. Recordemos que Johnson fue un nombramiento de la administración Trump. La administración Trump está llegando a su fin, justo estamos ya a poquito tiempo para que tome posesión el nuevo presidente, 20 de enero. Pero vamos a escuchar efectivamente lo que tú nos decías, Ileana. Esperamos con cuestiones importantes como la cooperación en inmigración irregular, reducción de los delitos violentos y trabajo para reducir la burocracia y ayudando a crear
oportunidades comerciales y juntos logramos más. Conseguimos extender el TPS por 2 años. Nadie pensó que fuera posible, pero lo hicimos. El TPS, pocos recuerdan de que el TPS lo perdimos en el gobierno anterior. No solo El Salvador, pero sí lo perdimos en el gobierno anterior. Y logramos extenderlo por 2 años. Todavía estamos gozando de esa extensión. Hicimos muchas cosas en seguridad. Muchos de los éxitos del Plan Control Territorial han sido gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos. No solo de sus agencias y con el FBI, etcétera, sino también el apoyo directo, con recursos. Y después, cuando vino la pandemia, tuvimos el apoyo de todo tipo. Bueno, ya escuchábamos parte de los logros y del apoyo muy importante que se ha realizado por parte de Estados Unidos a El Salvador. Así que, como lo apuntaba también el presidente Nayib Bukele, ahora el país se queda a la espera del nuevo embajador que pueda venir a El Salvador precisamente en representación de Estados Unidos, y ya él lo decía, se espera que con este nuevo embajador se pueda trabajar de igual forma de la mano siempre para buscar una mejor cooperación, y algo que también él destacaba y que él lo decía, difícilmente se podrá tener una buena amistad como la que se ha tenido con el actual embajador que finaliza mañana su gestión en el país. Exactamente, Ileana. Pues ahí tenemos parte de la información relacionada pues con la salida de Ronald Douglas Johnson de la Embajada de los Estados Unidos. De hecho, pues en la Casa Blanca hay también una mudanza en estos momentos, y es que la administración Trump está llegando a su fin y están pues los inquilinos desalojando en este caso, y terminando también en este caso la administración Trump y terminando el trabajo de Ronald Douglas Johnson aquí en El Salvador. Y como decía, se queda a la espera del nombramiento del nuevo embajador, que va a corresponder ya a la administración de Joe Biden, que es un demócrata. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque este proceso de nombramiento de los embajadores se hace la propuesta desde, en este caso, la presidencia de los Estados Unidos, y pasa al Congreso para un proceso de ratificación. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se haga este nombramiento y quién podría llegar, en este caso, a ocupar la Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador. Gracias, Ileana, un gusto saludarte en esta mañana. Gracias, Manuel, buen día. Buen día. Y hablando de Estados Unidos, les contamos rápidamente que el Banco Central de Reserva ha informado sobre el movimiento que hubo y en cuanto a las remesas, y de hecho hay un incremento de acuerdo a los datos que ellos han proporcionado. Las remesas que recibieron las familias salvadoreñas durante el 2020 han incrementado. Además, han revelado estadísticas sobre exportaciones e importaciones. Escuchemos a continuación esos datos. El mundo ha sufrido un impacto económico provocado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, El Salvador no dejó de percibir remesas familiares, un pilar financiero del país. El Banco Central de Reserva reportó un incremento de 4.8% durante 2020. De enero a diciembre se recibieron 5.918.6 millones de remesas, aumentando 4.8% respecto al año 2019. Y en relación al Producto Interno Bruto del país, las remesas son aproximadamente el 23%, algo sumamente importante y de mucho peso para nuestra economía salvadoreña. Los países de donde provienen el mayor porcentaje de las remesas son Estados Unidos, Canadá y España, lo que ha permitido, de acuerdo al BCR, generar un crecimiento en el 92% de los municipios. Incluso, el promedio de las remesas aumentó de $265 a 278. Para este 2021, se prevé que la tendencia sea favorable. Nosotros esperamos un crecimiento de las remesas y de las exportaciones, particularmente de las remesas, de un 4.5% a un 5%, derivado de la estabilidad del empleo en Estados Unidos y además del crecimiento de la economía del mismo país. Por otra parte, las exportaciones poco a poco se van estabilizando. Durante 2020, El Salvador en ese rubro obtuvo bienes por un valor de más de $5.000 millones. En diciembre hubo un incremento de 11.3% en las exportaciones, superando el 3.8% de contracción que hubo en noviembre. Las exportaciones crecieron
como país de destino a Estados Unidos. Podemos notar que en diciembre las exportaciones tuvieron un crecimiento de 11.7%. Respecto a Centroamérica, la variación se mantuvo. Mientras que las importaciones registraron un total de 10.593.7 millones de dólares y el déficit comercial para el 2020 fue de 5.563.6 millones de dólares. Con imágenes de Ever Ábalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y en otras noticias les comentamos que este lunes iniciaron ya las clases virtuales en el sector privado. Las autoridades de educación analizan la migración de estudiantes hacia el sector público y los factores que han incidido en la disminución de la matrícula para este año. Durante los primeros 6 días de matrícula en el sector público, más de 900 alumnos han migrado desde el sistema privado. Aunque a criterio de las autoridades de la cartera de educación no se puede catalogar como una tendencia, la lectura que hace el presidente de colegios privados es muy diferente. Sostiene que es un escenario preocupante que puede representar un cambio social en retroceso. El hecho de la migración de los alumnos del sector privado al público para nosotros no es una alegría. Primero porque para nosotros no hay diferencias entre los niños, todos tienen el mismo derecho a la educación. Y segundo porque es precisamente lo que usted acaba de mencionar, al sector privado le representa aumentar recursos que probablemente no tengamos en lo inmediato, pero que estamos preparados para afrontarlo. La educación privada en el país representa una calidad de educación que se esmera el padre de familia en pagar por ella. Yo no sé a quién le deba de alegrar, por ejemplo, que un estudiante que ha estado, por ejemplo, 9 años en la escuela americana, por ejemplo, busque el inframen para estudiar. ¿A quién debe alegrarle eso? A nadie. De acuerdo a las denuncias recibidas por el Ministerio de Educación, una parte de los padres de familia señala haber detectado un incremento en la matrícula y mensualidad en algunos centros de estudio. El presidente de colegios privados acotó que solo hay un pequeño sector de instituciones académicas que tiene la autorización de aumentar los aranceles. Los demás, pues obviamente, no puede decir que un estudiante se ha retirado de un colegio y buscado el sistema público porque se le aumentó colegiatura matrícula, a menos que pertenezca a un colegio de este tipo de asociaciones llamadas sin fines de lucro y busque la escuela pública como alternativa. En este contexto, iniciaron las clases virtuales en colegios privados. Por orden del Ministerio de Educación, durante la primera semana se hará un diagnóstico psicoemocional a los estudiantes. La semana siguiente recibirán un refuerzo académico con el objetivo de conocer las experiencias de los alumnos durante la pandemia y superar las dificultades académicas a causa del confinamiento. Nosotros estamos poniendo a la disposición de todos las herramientas que hemos construido porque los niños tienen todos el mismo derecho y educación es todo y la educación responsabilidad de todos nosotros. Las autoridades esperan que durante este año el sistema educativo se consolide, poniendo a disposición de todos los estudiantes las diferentes plataformas para continuar su proceso académico desde casa, pues todavía no hay una fecha para el regreso a las aulas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y bueno, fíjese cómo es inevitable el arribo de la tecnología y cómo es inevitable también el adaptarse a ella. Docentes en Usulután se capacitan en Google Classroom para mejorar la pedagogía en la enseñanza virtual. En el Instituto Nacional de Usulután dio inicio la primera capacitación de Google Classroom para los docentes, donde la primera jornada fue de 48 docentes en turno matutino y por la tarde se recibieron a 37. Estas capacitaciones serán durante una semana con el objetivo de brindar mejores herramientas a los estudiantes. Siempre hemos hecho algunas capacitaciones en esto, pero en una forma bastante superficial. Pero ahora necesitamos de que el maestro vaya más profundizado en el tema y le sirva mucho al estudiante, más que todo. Va a aprender para enseñarle a los estudiantes cómo se va a servir el aprendizaje. Estas capacitaciones siempre se han realizado en el Instituto Nacional de Usulután. Sin embargo, ahora debido a que las clases se realizan solo de manera virtual,
se ha tenido que profundizar y por eso se dio inicio con el manejo y herramientas de Gmail. Comenzamos con Gmail en todas sus facetas, no solamente aprender Gmail, sino que cómo aplicar Gmail y terminar con Google Classroom. La circular número 23 del Ministerio de Educación estableció que los directores de los diferentes centros escolares formaran sus equipos científicos tecnológicos, quienes serán los encargados de impartir estas capacitaciones. Y nosotros tenemos un grupo de maestros que andan en estas categorías. Entonces hay 10 maestros que son los que están monitoreando, tutoreando a cada maestro en aquellas cuestiones que encuentran dificultades. Google trabajó con educadores de todo el país para crear Classroom, una herramienta ágil y fácil de usar que ayuda a los profesores a administrar el trabajo del curso. Con Classroom, los educadores pueden crear clases, repartir deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un solo lugar. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Gracias por informarse con Noticiero Hechos en la mañana de martes 19 de enero de 2021 ya. Estamos avanzando en este primer mes de este año. Estamos como siempre, como todos los días, haciendo el monitoreo respectivo de las calles para que usted tenga datos como lo que está ocurriendo en el Boulevard Monseñor Romero a esta hora, donde ha ocurrido un accidente de tránsito. Ahí tenemos ya las primeras imágenes de esta situación. Y tenemos también a nuestro compañero Gerardo Borja, quien nos está informando de lo que ahí está ocurriendo. Gerardo, buenos días. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos. Gracias, Manuel. Amigos televidentes, específicamente me encuentro en el kilómetro 11 de la Monseñor Romero. Como ustedes veían en las imágenes, una unidad de Fosalud se está llevando al conductor del vehículo negro, placas 768, 820, que impactó precisamente con esta barrera de seguridad que se encuentra en la incorporación hacia el Boulevard Merliot. Este accidente ocurrió a eso de las 5:45 de la mañana, según las autoridades quienes se encuentran acá, así que mucha precaución para los conductores que vienen en el carril de descenso, carril que viene del occidente del país, buscando hacia Santa Tecla, buscando hacia San Salvador. Como podrán ver en las imágenes, Manuel y amigos televidentes, el vehículo ha quedado literalmente dañado, toda la parte del frente, el radiador dañadísimo. Aquí se puede ver parte de todo el líquido que este vehículo ha botado, y consultamos al conductor, quien ha sido trasladado hacia donde se dirigía en el momento que ocurrió el accidente, y él manifestó que iba rumbo hacia su trabajo cuando al parecer se quedó dormido e impactó con esta parte de acá de esta barrera de seguridad que se encuentra en este sector de la incorporación al Boulevard Merliot y sobre la Monseñor Romero, específicamente en el kilómetro 11, Manuel. Exactamente, Gerardo, precisamente te iba a preguntar sobre las causas del accidente, pero tú ya lo has dicho. Al parecer el conductor de este vehículo se ha quedado dormido cuando estaba conduciendo y ha chocado contra esta barrera de contención que está ubicada ahí en el Boulevard Monseñor Romero cuando se vas a desviar hacia la zona de Ciudad Merliot. Esto definitivamente también es un llamado de alerta a los conductores respecto a, cuando las personas están a veces muy cansadas y manejan, suele ocurrir este tipo de situaciones, Gerardo. Precisamente, y el cansancio de este conductor es el que había generado este accidente vial, donde pudimos observar cuando los paramédicos del sistema de salud lo trasladaban, llevaba lesiones en miembros superiores, pero ellos lo han trasladado para descartar cualquier tipo de fractura, y esta persona, como lo mencionamos, ya veían en las imágenes, estaba siendo trasladado hacia un centro hospitalario hace un par de minutitos. Exactamente, por la posición en la que está el vehículo, Gerardo, no se prevé que haya mayor problema, a la hora de la circulación. Únicamente tal vez cuando llegue la grúa que va a transportar este vehículo y que lo va a quitar de la zona donde ha quedado. Precisamente, afortunadamente, como puedes observar, el vehículo quedó prácticamente en la parte que divide la Monseñor Romero con el Boulevard Merliot. Aquí solo habrá que esperar, cabal, como tú lo mencionaste, cuando la grúa se traslade hasta la zona, va a generar quizás un poco de complicaciones por las maniobras
que tenga que hacer el conductor para poder retirar el vehículo pues que queda acá en la escena de este accidente, y donde las autoridades de la Policía Nacional Civil se van a mantener para realizar pues las investigaciones pertinentes. Exactamente. Bueno, ahí tenemos las imágenes, Gerardo, de esto que acaba de ocurrir hace solo unos minutos en el Boulevard Monseñor Romero. Este accidente en el que resulta una persona golpeada, al parecer un conductor que se quedó dormido mientras estaba pues al volante y chocó contra una barda. Gracias, Gerardo, por el reporte. Estamos pendientes de más datos que nos pueda brindar sobre la situación del tráfico en esta mañana de martes. Mira, ahí teníamos el reporte de nuestro compañero Gerardo Borja en este monitoreo que hacemos constantemente sobre lo que ocurre en las calles cuando comenzamos la jornada junto a ustedes. Y ahora importante información, la independencia de la Corte de Cuentas de la República está fundamentada en el artículo 195 de la Constitución. Reafirmamos el carácter técnico y profesional de todas nuestras actuaciones. Corte de Cuentas, una aliada para la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública. Este fue un mensaje de la Corte de Cuentas de la República. Continuamos con Manuel. Exactamente. Saben que el día de ayer había mucha expectativa sobre la actividad en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque justamente ayer tenían que comparecer 3 funcionarias que habían sido citadas por la comisión que está investigando el uso de fondos durante la pandemia. ¿A quiénes nos referimos? ¿A qué funcionarias nos referimos específicamente? La ministra de Relaciones Exteriores, la directora del Seguro y la ministra de Turismo. Noticiero Hechos estuvo ahí para documentar las declaraciones que ellas dieron respecto a diferentes temas que las querían abordar, en este caso los diputados. Escuchemos el reporte completo a continuación. La ministra de Turismo, la señora canciller y la directora del Seguro Social decidieron venir por voluntad propia, pero quiero dejar claro que hay una nota del director de la Policía Nacional Civil que no cumplió la indicación, pero las funcionarias están aquí, que es al final lo que importaba. Funcionarios de gobierno que habían sido llamados por apremio se hicieron presentes a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia las irregularidades del Ejecutivo ante la pandemia por COVID-19, donde la canciller fue cuestionada por el plan para repatriar a salvadoreños durante el cierre del aeropuerto. Y por ello fuimos el 8 de abril a la Cancillería. Recuerdo que usted nos dijo que la semana siguiente íbamos a tener un informe. No recuerdo haber prometido un plan porque Cancillería ya tenía la infraestructura y estaba actuando conforme a su quehacer, ¿verdad? Y fue lo que nosotros precisamente les explicamos a ustedes. Además, informó que su cartera de Estado invirtió más de $234,000 en víveres para quienes no podían regresar al país por los protocolos establecidos en los lugares donde se encontraban, y aclaró que nunca se le negó la entrada a ningún compatriota durante la cuarentena. Pero no regresaban porque no querían entrar al proceso de cuarentena, ¿verdad? Hubieron personas que el día que cerró el aeropuerto y el día que se establece el proceso de cuarentena, se regresan del aeropuerto para los Estados Unidos o para cualquier otro lugar de origen, con tal de no pasar por ahí. Entonces no se registran, después se empiezan a registrar. El diputado Julio Fabián aseguró que eso se dio porque los centros de contención no tenían los recursos necesarios, aunque la canciller se desligó de la situación que se vivió en esos lugares. Era el centro que se había habilitado en Jiquilisco, donde iban a haber más de 300, 400 personas. No había ni baños, no había nada, no había ni dónde sentarse, no, absolutamente nada de eso. O sea, nuestra labor de repatriación llegaba hasta el momento en que ese avión aterrizaba o ese barco llegaba. Otra funcionaria que rindió cuentas ante esta comisión fue la ministra de Turismo, quien explicó que las contrataciones de hoteles como centros de contención se hicieron cumpliendo los protocolos establecidos en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿Y qué criterios tomaron para seleccionar al señor Ángel Montoya, primo del ministro de Salud? Como lo dije en la exposición, cada uno de los centros de establecimientos que se contrataron, primero se hacía toda una exploración de mercado, ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tenía que cumplir condiciones. Si dentro de eso está el establecimiento del señor Montoya que usted está refiriéndose, seguramente todo el equipo, había un equipo interdisciplinario que hacía la validación, siempre esa validación la hacía el Ministerio de Salud.
Sobre el préstamo de $25 millones del Seguro Social al Ministerio de Salud, la directora de la Autónoma aseguró que se ha realizado bajo lo establecido en la Ley Integral del Sistema de Salud. En su artículo 8 faculta hacer convenios para, en el caso de que se necesite fomentar la salud del pueblo salvadoreño. Algo importante, primero, el convenio es hasta por 25 millones. En ningún momento se ha dado dinero, se han dado cheques en blancos o se ha pasado de algún monto, de alguna cantidad, de alguna cuenta específica. A la fecha van gastados de ese convenio $12.018.000. Aunque al final de su intervención se caldearon un poco los ánimos con la diputada Rina Araujo. Pero que decía, cuando usted tenga mi edad se va a dar cuenta de todas las decisiones que está tomando como funcionario. O sea, ¿era una amenaza o qué era eso? No, mi doctorcita, no. Yo en ningún momento tengo una hija casi de esa edad y jamás la voy a decir que yo le voy a amenazar en algo. Pero sí es importante, doctora, que a veces personas nos hagan reflexionar sobre lo que hacemos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Bueno, vamos ahora a enlazarnos con nuestra compañera Marcela Rivera, que nos tiene un reporte del tráfico. Marcela, buen día, adelante. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Conductores para que manejen con mucho cuidado precisamente en ese tramo de la calle Pedregal, también de la avenida El Espino, porque estas vías son utilizadas por muchas personas para ejercitarse. En cuanto al tránsito vehicular, estamos viendo que hay movimiento bastante tranquilo, por cierto, no hay ningún tipo de complicaciones al momento en que usted vaya a circular, en que vaya a incorporarse tampoco a la avenida Jerusalén o a la calle Chiltepán. Así de panorama, pero también les voy a mostrar cómo se encuentra este tramo también para las personas que vienen de la avenida Jerusalén y que ya se están incorporando hacia la carretera panamericana. Está totalmente despejado y ya estamos viendo la carga vehicular que se mantiene al menos hasta esta hora de la mañana, así que es un panorama bastante favorable. Bueno, Marcela, ahí está entonces el panorama como nos mostraste en la zona de Naciones Unidas. Todos los días tenemos algo que nos motiva. Nos motiva a dar un buen servicio. Nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias. Nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC. Juntos llegamos más lejos. Presentó. 6 de la mañana con 18 minutos. Feliz provecho, se desayuna a esta hora, preparándose ya para salir a las labores de este día martes. Tenemos a nuestra compañera Ileana Leiva, que se ha desplazado a una de las arterias que suele congestionarse más desde temprano. Hablamos de la autopista, conocida antes como Autopista Sur, Boulevard de los Próceres. Ahí está Ileana Leiva. Adelante, Ileana. Así es, Carlos, vamos a mostrarles cómo se mantiene el panorama en cuanto al tráfico en la zona del Boulevard de los Próceres. Y aquí tienen ustedes en pantalla para quienes vienen desde la zona de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán, o que también, se han incorporado desde otras colonias aledañas. Y vemos que el panorama, pues a pesar que sí hay un poco de carga vehicular, no está complicado. Vemos que están avanzando sin mayores complicaciones, muchos pues que ya se dirigen hacia sus labores, y eso les ha favorecido que salgan muy temprano desde casa. Recordemos que muchos se están incorporando sobre el paso a desnivel, buscando la zona de la 49 Avenida Sur, o también otros hacia la zona de la autopista a Comalapa. Otros bien toman, en este caso, el redondel del Árbol de la Paz, buscando la zona de las avenidas Las Amapolas. Ahora hablamos del carril contrario, para quienes vienen desde la zona del Árbol de la Paz y están buscando trasladarse hacia la zona de Santa Tecla, incorporándose por la zona también de la Panamericana, buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo. Así que ahí todavía el panorama es más favorable. Vemos que es menor la carga vehicular que se tiene, así que
por el momento una buena alternativa para quienes van a salir de casa, compañeros. Una buena opción abandonar y salir de casa a esta hora y pues bueno, aprovechar que tenemos movimiento fluido como tú bien apuntás. Gracias, Ileana, un saludo. Buen día. Buen día. Bien, seguimos con más, Lorena. Tenemos a nuestro compañero Julio Guevara listo. Adelante, Julio. Ya lo vamos a enlazar. Estamos en vivo buscando la señal de Julio en este momento que, bueno, se dirige como siempre a una cobertura, hace una pausa, nos aprovecha enviar aprovecha enlazar con nosotros para mostrarnos cómo se encuentra tráfico y demás donde él se dirige. Así que en este momento estamos gestionando el enlace con nuestro compañero Julio Guevara, quien dentro de poco estará dándonos su reporte. Sí, Julio se encuentra desde el Boulevard Venezuela, justo en las cercanías de la terminal de Occidente. Desde ahí nos comenta también qué tan congestionado está y si circula con normalidad el transporte público. Julio, buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días, amigos televidentes. Tal como lo dicen, estamos frente a la terminal de Occidente, Boulevard Venezuela, San Salvador. Miren, ya se hizo carga vehicular, estaba tranquilito. ¿Y cuál es el problema? El bucero. Miren este autobús cómo se ha quedado todo doblado ahí. Por eso es que los automovilistas se están pitando, porque de una u otra manera ya vino a afectar la carga vehicular. Estaba libre, ya se va a mover el tono ahí, ya se movió, comienzan a circular los automovilistas. Justo eso les quería decir, que la carga vehicular acá está con toda normalidad, al no ser por esos momentitos que alguien comete una irresponsabilidad. Les cuento que con respecto a las rutas de transporte urbano que están acá, sobre todo la ruta 4 de Ciudad Delgado, la ruta 27 del centro de San Salvador, la 7 de Soyapango, que son las principales urbanos que transitan acá, la 34 también, que va hasta Santa Elena, en Antiguo Cuscotlán. Déjenme comentarles que está trabajando con toda normalidad, al igual que la ruta 8 de San Marcos. De hecho, al fondo tiene un autobús de servicio especial de la ruta 8. No hemos visto presencia de gestores del BMT, tampoco de la Policía Nacional, al menos en este sector donde nos encontramos. Está complicando un poco el paso hacia la zona oriente de San Salvador. El occidente es el carril que ustedes ven al fondo, el carril hacia occidente está completamente libre, podemos decir, al menos en este momento. Recordemos que acá el Boulevard Venezuela, justo en este tramo, se genera un tráfico complicadísimo a eso después de las 7 de la mañana. ¿Por qué razón? La cantidad de autobuses que están ingresando y saliendo desde dicho punto. Compañeros, me voy a aprovechar unos segundos más también porque les quiero mostrar las condiciones climáticas. Vean, parece invierno, parece una condición atemporalada. Hay bastantes nubes grises, no les puedo decir si va a llover o no va a llover, pero si estuviéramos allá por el mes de mayo, sin duda, si les dijera, compañero, prepárese porque va a llover, porque tal parece así como usted está observando el cielo en este momento. Pero sí les puedo asegurar que las temperaturas en este momento, una temperatura muy fresca, por eso bastantes personas portando chumpa, y diferentes cosas para soportar el frío. No les puedo decir que las temperaturas están súper bajas, pero sí refrescantes, al menos a esta hora, acá en la zona frente a la terminal de Occidente, compañeros. Así es, Julio. Pues fíjate que hemos tenido estos días el ingreso de sistemas frontales, ¿verdad? Del norte, lo cual arrastra mucha humedad y esto también genera las condiciones que tú has descrito muy bien, parece una situación atemporalada. Sin embargo, no lleva la suficiente humedad. Lluvia, ¿verdad? Porque no se conjuga con otros fenómenos que sí solemos tener en mayo, como son las de baja presión, como vaguadas y demás, pero sí tenemos las nubes ahí y lucen amenazantes, ¿verdad? Parece que ya fuera a llover, pero irá mejorando esto durante el día. Eso sí, con todas las nubes llega un poquito de calidez, ¿no, Julio? ¿Cómo está la sensación térmica ahí? No, hombre, el clima está riquísimo, Carlos. Al menos acá en este lugar está riquísimo y me atrevo a decir que en diferentes puntos de la capital. En otras ocasiones se lo he dicho a ustedes, siempre que amanecía allá en mi pueblito, iba donde mi abuelo y mi abuelo decía, este es hielito. Solo veía hacia el cielo y si había nubes así, este es hielito, y no se equivocaba el viejito. Así que había temperaturas ricas y créeme que de eso me estoy recordando y en efecto así es. Las temperaturas, al menos en este momento acá, Carlos, es agradable, como tú lo dices. Vamos a estar pendientes que pueda pasar conforme las horas vayan transcurriendo, a ver si continúan los cielos así. No va a haber mucho sol, no vamos a estar afectados por el sol, de lo contrario no sabemos en realidad, Carlos. Julio, un saludo, gracias por la cobertura. Saludos, feliz día. Un abrazo.
Vamos ahora con nuestro compañero Enrique López, que está listo también a esta hora. Adelante, Quique. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, seguimos con información del tráfico. Sobre la intersección de la Alameda Juan Pablo II y la 75 Avenida Norte, observamos el tráfico que viene desde la calle San Antonio Abad. En este sector es donde se reporta la mayor cantidad de vehículos que se dirigen hacia la colonia Escalón. Sin embargo, por el momento sin mayores dificultades para aquellos que están transitando sobre esta vía. Lo que siempre observamos en esta intersección, compañeros, son los conductores que transitan sobre la 75 Avenida Norte y hacen el giro hacia la izquierda, un giro que no está permitido. Sin embargo, ante la ausencia de las autoridades, muchos conductores se aventuran a realizar este viraje, donde ya en ocasiones anteriores se han registrado accidentes de tránsito. Así es que el llamado está para cada uno de ustedes, amigos televidentes, a que puedan optar por otras vías y evitar realizar estos virajes que van contra el reglamento de tránsito. Luego, sobre la Alameda Juan Pablo II en el sentido hacia el centro de San Salvador, totalmente despejado. De igual manera, el otro sentido para aquellos que vienen desde la altura del Boulevard de los Héroes hasta este sector de la colonia Escalón, llegando hacia la calle Al Mirador, bastante despejado, sin mayores inconvenientes para transitar sobre este sector. Eso puede cambiar sin duda en los próximos minutos, cuando más personas salgan de sus casas y ya vayan camino hacia sus lugares de trabajo. En ocasiones en todo este tramo se reporta un fuerte congestionamiento, así es que lo ideal es que usted pueda salir lo antes posible de su hogar para evitar enfrentarse al congestionamiento que se registra diariamente sobre la 75 Avenida Norte. Compañeros, amigos televidentes, con estas imágenes regreso al set principal. Quique, muchas gracias por el reporte desde la zona de la 75 y la prolongación de la Juan Pablo, donde suele congestionarse bastante y darse estas situaciones que vos mencionabas. Lorena Mengíbar con importante información. Exactamente, la independencia de la Corte de Cuentas de la República está fundamentada en el artículo 195 de la Constitución. Reafirmamos el carácter técnico y profesional de todas nuestras actuaciones. Corte de Cuentas, una aliada para la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública. Este fue un mensaje de la Corte de Cuentas de la República. Con esta recomendación vamos a hacer una pausa comercial. Manténgase pendiente, ya regresamos con la entrevista de esta mañana. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y como les veníamos anunciando desde que comenzamos el programa, hoy vamos a conversar con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, el ingeniero René Novelino. ¿Qué es lo que se ha dicho en estos últimos días sobre el tema pensiones? Bueno, se ha hablado mucho de incrementar la pensión mínima. Recordemos que estaba en $207, incrementarla a $304. A finales del año pasado, la Asamblea Legislativa lo aprobó. Al final, el presidente de la República vetó ese decreto, pero dijo de que el incremento de la pensión mínima se iba a hacer. Vamos a hablar un poco de esto porque definitivamente esto cambia el panorama para muchas personas que reciben pensiones, que están pues ya por jubilarse y que también pues están esperanzados en tener pues un espacio para dedicárselos a ellos luego de concluir su periodo de trabajo. ¿Qué otros elementos hay sobre el tema pensiones? Recordemos también que el año pasado hablamos sobre los decretos que permiten que salvadoreños que se han ido a vivir al extranjero y que ya están debidamente establecidos puedan retirar en algún momento el dinero que cotizaron y que ahorraron en las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a conocer cómo está avanzando esto. Además, se aprobó que personas con enfermedades terminales pudieran retirar sus fondos de ahorro para retiro, también que se lo pudieran llevar, es decir, el dinero que han cotizado. De todo esto vamos a hacer un balance, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto antes de comenzar con la conversación de esta mañana. Ante el incremento de la pensión mínima que pasó de $207 a $304, según lo aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, suena a una buena noticia. Su ratificación y sostenibilidad en el largo plazo todavía se encuentra en duda por parte de los expertos en el tema. En la última plenaria del año, los diputados acordaron el incremento del 48.6% a la pensión mínima, cuyo pago es cubierto por la cuenta de garantía solidaria.
El presidente de la Asociación Salvadoreña Administradora de Fondos de Pensiones Asafondos, René Novelino, señaló en su momento que la ley del sistema de ahorro previsional establece desde 2017 un mecanismo de revisión de la pensión mínima cada 3 años a cargo de un comité actuarial para ver los parámetros y asegurar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, este comité no está operando por falta de algunos integrantes requeridos. Para Novelino, lo fundamental es que si se asegura una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo, el tema podría ser positivo. Pero si no se tiene dicha fuente, pues en un mediano plazo puede haber problemas porque son obligaciones que no se establecen para un año. Esta mañana conversaremos sobre este tema con el presidente de Asafondos, René Novelino. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, tenemos datos importantes que usted debe conocer y de inmediato le damos la bienvenida al ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos. Ingeniero, qué gusto saludarle en este nuevo año. Octubre del año pasado fue la última fecha en que nos visitó y hablamos precisamente del tema pensiones con datos muy interesantes. Hoy una vez más tenemos elementos que los ciudadanos deben conocer. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias. Buenos días, Manuel. Buenos días a los televidentes. En efecto, la última vez que estuvimos por acá fue en octubre, que recién se habían aprobado unas reformas y hoy hay también desarrollos y noticias relevantes sobre el tema de pensiones con el establecimiento de este nuevo monto de pensión mínima, como escuchábamos en el inicio de la entrevista. Ingeniero, precisamente me gustaría que me diera su evaluación respecto a este debate que se ha generado con el incremento de la pensión mínima. La Asamblea Legislativa lo aprueba, el presidente lo veta, luego se dice de que efectivamente este incremento no va a tener mayor variación y que va en marcha para este 2021. Todo esto implica, me imagino, un cambio para ustedes, que son los que manejan en este caso los fondos de retiro de los trabajadores, los que están pagándole ya a los pensionados, digamos, su mensualidad. ¿Qué opinión tiene desde Asafondos sobre todo lo que se ha dicho y lo que está pasando con el tema pensión mínima, ingeniero? Bueno, quizás reiterando lo que dije en octubre y que también retomaban en el inicio de la entrevista. Ya la ley de pensiones, la ley del sistema de ahorro para pensiones, prevé que cada 3 años se tiene que estar revisando el monto de la pensión mínima para estarla manteniéndole el poder adquisitivo a los pensionados. Claro. Le da la responsabilidad a la ley a un comité que analice los diferentes factores como para ponderar cuál debe ser el aumento, y la ley también da algunos parámetros para esto. Y desafortunadamente el comité actuarial al cual se refiere la ley no está constituido, y por tanto en octubre del año pasado, que más o menos debió de haber comenzado la discusión del tema pensión mínima, pues no había un ente encargado de esa revisión. Entonces nosotros entendemos que de esta forma, al aprobar un decreto, la Asamblea Legislativa estaba de alguna manera supliendo esa carencia del comité actuarial. Sin embargo, el aumento, o sea, no se hizo dentro del estudio de la Comisión de Pensiones, sino que fue algo que surgió en la discusión propiamente del Presupuesto General de la Nación. Claro. Y fue aprobado, como también se mencionaba, en la última plenaria, y luego vino una serie de declaraciones públicas a las cuales le hemos estado prestando atención, porque se hablaba de que se había vetado la medida. Sí. Sin embargo, en realidad el aumento a la pensión mínima no fue vetado. Claro. Es decir, es ley de la República. Salió publicado en el diario oficial del 30 de diciembre, pero que circuló hasta el viernes de la semana pasada, y por tanto de forma oficial para nosotros, ahí ya es ley de la República. Ciertamente ha habido comunicaciones respecto de un veto, pero entendemos que es a la fuente de financiamiento que la Asamblea Legislativa aprobó para este incremento. Sí. Ahora, siendo y eso yo creo que es importante de aclararlo a los pensionados, siendo una disposición legal,
las administradoras de fondos de pensiones van a aplicar el aumento a la pensión mínima a partir de este mes de enero. Y lo que se está haciendo, digamos, eso es de cara al público, detrás del escenario, digamos, lo que se están haciendo son las gestiones como para consultar a las autoridades de cómo vamos a proceder para cumplir con la disposición que también está contemplada en la ley, en la cual se plantea que el Estado de El Salvador va a ser responsable de financiar ese incremento del nivel que teníamos de 207 al nivel de $304, que es el nuevo monto de la pensión mínima. Pero eso, digamos, que ya es un tema tras bambalinas, si usted lo quiere ver así, claro, es decir, ya una parte operativa y una responsabilidad que tenemos que ver nosotros con nuestro regulador, con nuestro supervisor, que es la superintendencia, y también en este caso con el Ministerio de Hacienda. Pero de cara al público, estamos corriendo en cuanto que el tiempo ha sido bastante corto, sí, claro, pero para darle cumplimiento a la disposición y que los pensionados que cuando reciban el depósito de sus beneficios de este mes, pues ya vean reflejado ese incremento. Ingeniero, como usted decía, tiene que haber un comité actuarial para hacer esta revisión cada 3 años de la pensión mínima. ¿Considera usted que el monto hubiera sido mínimo o cómo hubiera quedado si el análisis lo hubiera hecho el comité actuarial y no, en este caso, la Asamblea Legislativa, que pues dijo, vamos a incrementar la pensión mínima de $200 a $300? Sí, los parámetros que establece la ley, Manuel, son bastante más reducidos, más acotados. O sea, ahí se plantea de mantenerle el poder adquisitivo a la pensión, y esto está referido a hacer una revisión de cómo se ha comportado la tasa de inflación en el país e ir ajustando con base al promedio de la inflación. Sí. En este caso, el aumento ha sido superior al 45%. Es un aumento pues bastante significativo que insisto, retomando lo que hablaba en octubre, que usted tuvo la gentileza de invitarme, es que se asegure que un aumento de esa naturaleza tenga una fuente de financiamiento sostenible, porque no solo hay que pagarle en el 2021, sino de que es una obligación que se extiende en el tiempo. Por tanto, y de acuerdo a lo que se lee en el decreto donde este aumento fue aprobado, esa fuente de financiamiento que la Asamblea Legislativa tuvo a bien establecer para este incremento en particular es reforzar a la cuenta de garantía solidaria, que es el fondo con el que se pagan las pensiones mínimas, con un aporte del Estado. Claro. Sin embargo, ese aporte, dado que es una obligación que no se va a concretar en un año, sino que es continuamente, sí, lo que tendremos que ver es que efectivamente en los presupuestos generales de la Nación de los años sucesivos también se tenga que incluir una cantidad que muy probablemente va a tener que ir subiendo en el tiempo en la medida en que más personas se pensionen y son beneficiarios de pensión mínima. Entonces, también es importante que los amigos televidentes lo sepan, que esa disposición también aplica para los pensionados actuales del ISSSTE y del INPEP, que son de cargo también del Estado. Claro. Por tanto, cuando vemos el aumento hay que ver lo que es para todo el universo de pensionados que están percibiendo pensión mínima, tanto en el sistema de pensiones públicos como en las AFP, y que esta es una obligación que se va aumentando en el tiempo, y dentro de 3 años muy probablemente también vamos a estar hablando del mismo tema, de la pensión mínima. De la pensión mínima, si se va a cumplir con la periodicidad que la ley ya establece, aunque en esta ocasión, insisto, se hizo fuera de los mecanismos que la misma ley establece, que debe seguir una cierta
institucionalidad, si usted quiere verlo así, desde el punto de vista de que tiene que haber un comité constituido, y también dentro de los, no se estableció dentro de los parámetros que la ley ya contempla para el aumento de la pensión mínima periódicamente. En este caso, ingeniero, digamos, el trabajo que hizo la Asamblea Legislativa al hacer el incremento, ¿tendría que haber consultado o les llamó a ustedes y les dijo que para que dieran su opinión respecto a lo que se estaba aprobando? Este tema no fue discutido dentro del seno de la Comisión Ad Hoc de Pensiones, que es donde normalmente se ven los temas relativos a esto, y en la que normalmente tienen la gentileza de pedirnos opinión. En este caso surgió, nosotros nos enteramos por medios de prensa que se estaba discutiendo el aumento dentro del contexto de la aprobación del presupuesto general de la Nación, lo cual implica que en este caso en particular no hubo la oportunidad de expresar una opinión al respecto. Y en este tema, pues yo quisiera ser bastante claro de que nosotros entendemos la necesidad de las personas, claro, y el hecho de que la pensión mínima tenía un monto bajo y que era importante darle este apoyo a las familias y a los pensionados salvadoreños. Yo creo de que cualquiera puede estar de acuerdo en que esto es importante y bueno para la población. Pero la otra cara de la moneda, lo verdaderamente relevante también es entender que no solo es de ofrecer el beneficio, sino que nos aseguremos como país de que contamos con los recursos, no solo en el corto plazo, sino que en el tiempo, para respaldar el pago de esos beneficios. Y esa parte creo yo de que es lo medular, Manuel, en el sentido de que todos sabemos de que los recursos disponibles para cubrir obligaciones públicas son limitados. Es decir, tenemos una situación fiscal retadora y se están creando unas obligaciones que debemos considerar, por tanto, que ya van a ser fijas en el tiempo y que se deben tomar en consideración a la hora de hacer un análisis de la situación fiscal del país. Ingeniero, esto hace ver, digamos, la necesidad de que se trate el tema pensiones nuevamente y que se hable de una reforma que viene, digamos, en suspenso durante los últimos años, después de la que se hizo en 2017. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un incremento a la pensión mínima, y lo que estamos viendo, digamos, es que el incremento va, pero por lo menos de primera instancia, lo que vimos cuando se aprobó en la Asamblea Legislativa era que se iba a financiar el incremento de la pensión mínima con un crédito. Y esa es una situación también que abre, pues, un agujero más grande en cuanto, digamos, al crecimiento de las deudas que genera el sistema previsional tal y como está. Sí, definitivamente, y nuevamente bajo la misma idea. Nosotros creo yo que al igual que en un hogar, cuando uno asume una responsabilidad de pago en un hogar, uno se tiene que asegurar de que cuenta con los recursos como para hacer esos pagos en el tiempo. Y yo creo que en tema de pensiones, cuando el Estado de El Salvador también asume responsabilidades como en este caso, también debe de considerarse que debe ser con una fuente de financiamiento sostenible de corto, mediano y largo plazo. En este caso en particular, como usted bien menciona, la fuente de financiamiento que se le asignó provenía de un préstamo. Esto, si bien puede solventar la situación puntual del aumento que se aprobó, estamos claros que amerita como país que esa fuente de financiamiento en lo posible no dependiera de préstamos, sino que dependiera de recursos que el mismo Estado de El Salvador puede tener disponibles a través de recaudación tributaria o de otros medios, a fin de poder garantizar el pago en el tiempo. Digamos que
entendemos nosotros la aprobación de esa fuente de financiamiento en el contexto de que este aumento de la pensión mínima surge en la discusión del presupuesto general de la Nación, pero ya como una disposición aprobada, creo que lo más adecuado sería de revisar si es posible que este tipo de gasto, que es un gasto corriente, como claro, el pago de salarios, como el pago de alquileres, etcétera, etcétera, tenga una fuente de financiamiento que no dependa de un empréstito. Ese es un punto importante, ingeniero, también el contexto en el que surge, digamos, el tema del incremento, porque no tenemos que perder de vista que El Salvador está en medio de un proceso electoral y seguramente, ingeniero, el tema de la reforma de pensiones va a ser ofrecimiento de algún partido político, va a venir contenido en las plataformas legislativas que pretenden desarrollar los partidos en, digamos, la legislatura 2021-2024. ¿Cómo afecta, digamos, el tema pensiones, ingeniero, los vaivenes políticos que estamos viviendo, considerando que estamos ante un proceso electoral? Bueno, yo creo que es importante destacar que el tema de pensiones, por ser tan sensible para la población, siempre está en un puesto bastante alto dentro de los temas de discusión de la agenda nacional. Sí. Y cuando se aproximan elecciones, ciertamente es un tema que generalmente surge y ya lo hemos destacado en ocasiones anteriores. Esa es una realidad, pero también es una realidad que el tema de pensiones tiene a la base una realidad de números, Manuel, una realidad claro, técnica. Es decir, no solo se trata de que es un tema políticamente sensible, socialmente sensible, que lo es, porque toca la vida de las personas en momentos de necesidad, de vulnerabilidad, y es legítimo que las fuerzas políticas discutan un tema tan relevante, eso creo yo de que es innegable. Sin embargo, cuando esa discusión política no se sustenta o no se relaciona también con la realidad técnica del tema, ahí es cuando a veces surgen retos importantes, porque ciertamente, si usted a mí me pregunta, mire, se deberían de pagar pensiones más altas, y se debería de dar pensión al 70% de los adultos mayores que en su momento no tuvieron oportunidad de cotizar y ahorita viven en estado de protección. Sí. Desde el punto de vista de la persona, yo le digo, sin lugar a dudas, sí, busquemos solventar esas necesidades. Y a veces desde el mundo político pues, se busca dar respuesta a esas necesidades de las personas a través o incluirlas al menos en las plataformas políticas. Sin embargo, cuando se hace ese tipo de propuestas, también se tendría que discutir el tema que no nos gusta hablar cuando se hablan de estos temas, y es la fuente de financiamiento. Es decir, si va a haber un esquema de pensiones más sólido que atienda, por ejemplo, a las personas que hoy por hoy no tienen pensión, si quisiéramos hacer crecer el programa de pensiones asistenciales que fue creado en el año 2011, por poner un ejemplo, obviamente para hacer eso se necesita también de disponer de recursos que aseguren que no se lo va a pagar por un año, Manuel, sino que asegure que se lo va a pagar en el tiempo. Exacto. Entonces, a lo que voy creo que es importante que el tema se discuta, pero que en el contexto de una campaña no solamente se atienda a ofrecer, sino que también se atienda a ver la problemática de una forma integral y que también se dijera lo que implica hacer sostenibles las ofertas o las promesas que se pueden hacer respecto del tema de pensiones, porque insisto, son obligaciones que se crean en este caso para el Estado en el largo plazo, y eso requiere también de que se haga el análisis en el contexto de toda la realidad nacional, y no solo se puede ver el tema de una forma aislada, porque todo está interrelacionado, y si estamos en un contexto en el cual
hay dificultades fiscales o retos fiscales importantes, crear estas obligaciones se tiene que también asegurar de que eso que se propone es factible de realizar dentro del contexto de la realidad que estamos viviendo. Ingeniero, bueno, voy a tratar de traducir esto que usted acaba de decir, y es que de prometer nadie se queda pobre, definitivamente, y en un periodo de campaña es cuando más se promete, y el punto importante acá es que cuando se promete algo, digamos, que se hagan también los números de cómo se va a hacer realidad eso que se está ofreciendo. Y eso es un punto importante, sobre todo cuando hablamos del tema pensiones, que se ha venido pues chineando durante muchísimo tiempo y se ha venido hablando de que hay una realidad que está afectando a muchísima gente. Lastimosamente, los políticos ven a la gente como votos y le ven y le ofrecen. El problema es que muchas veces eso que se ofrece es bien difícil poderlo, digamos, materializar, porque hay que sacar dinero de algún lado para pagarlo. Y esa es una realidad, lastimosamente, ingeniero, que aquí se juega mucho con el sentimiento de la gente y con las necesidades de la gente a la hora de hacer ofrecimientos, sobre todo con un tema tan sensible como los ingresos que reciben personas que ya, digamos, han trabajado durante mucho tiempo, o personas que no pudieron ni siquiera acceder a un fondo de retiro. Esto es importante. Ingeniero, un punto en esto también me gustaría que hiciéramos en respecto al tema de la pensión mínima. ¿Qué implica, digamos, para ustedes, o tienen ustedes idea de cuánto significa una erogación, la erogación de fondos que se tiene que hacer, en este caso, para pagar el incremento que la Asamblea Legislativa aprobó y que en este caso ahora ya es ley de la República porque ya está publicado en el Diario Oficial? Sí, hemos estado haciendo algunas estimaciones. Obviamente ahorita, como la disposición es bastante reciente, todavía no tenemos números definitivos, pero consideramos que dentro del sistema de pensiones, para este año van a ser alrededor de unos 15 millones de dólares más los que van a ser necesarios. Ayer hacía yo la consulta a un funcionario de la Superintendencia del Sistema Financiero, que si tenían ellos también una estimación respecto de cuánto podría ser esto en un incremento para las obligaciones de los institutos provisionales de INPEP y del IS. Sí. Y nos daban un dato cercano a los 73 millones de dólares. Entonces, si sumamos una cosa y otra, estaríamos hablando como de 90 millones, un orden de magnitud de 90 millones de dólares para este año. Pero nuevamente, este es un tema que hay que verlo en el tiempo. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando digamos que vamos a trabajar es a tratar de hacer una proyección de cómo se puede comportar este incremento en el tiempo, como también para que las autoridades sepan cuál es la obligación adicional que como país estamos asumiendo a partir de este incremento, y que nuevamente cuando se habla nuevamente de discutir el tema y de una reforma de pensiones, que se considere estas partes técnicas y estos compromisos que ya se tienen adquiridos, porque yo creo importante, Manuel, sí, cuando hemos hablado del tema y cuando se habla de reforma, a veces se hace un planteamiento casi como que si es de borrón y cuenta nueva, y se olvida que existen compromisos ya establecidos con casi 200,000 pensionados del sector público y de las AFP, que de alguna forma u otra tienen derechos adquiridos y que por tanto se tiene que seguir asegurando que existe una fuente de financiamiento para las obligaciones de los que ya están pensionados, y a la vez no poner en riesgo la sostenibilidad de los mecanismos establecidos para el pago de las pensiones de los que venimos en cola y que vamos a llegar a pensionarnos. Y uno de los aspectos cruciales de esto es la cuenta de garantía solidaria, que fue creada en el año 2017, que fue creada para responder a ciertas obligaciones con los parámetros que en ese momento estaban vigentes. Por tanto, si hay un cambio
significativo de esas obligaciones, como por ejemplo el tema de la pensión mínima, y no se le dota de recursos adicionales, lo que vamos a poner es un estrés adicional y en riesgo la sostenibilidad, no ahorita, sino que en el tiempo de la cuenta de garantía solidaria, que es el respaldo de pago de los que venimos detrás, ¿verdad? Entonces, cada vez que se toca el tema pensiones, la palabra que también se debería de tocar es asegurar, es sostenibilidad, porque son obligaciones de largo plazo y es el futuro de muchos de los que nos están escuchando esta mañana. Ingeniero, hay una situación ahí que también me llama la atención y es lo que mencionábamos respecto a la forma en que se dio este incremento a la pensión mínima. Como decíamos, definitivamente que este es un beneficio para mucha gente que vive al centavo y que llega al mes al centavo y que a veces se queda corta, digamos, con el tema de los ingresos que reciben como pensión. Pero decíamos, la forma en que se da, la Asamblea Legislativa lo aprueba y no deja, digamos, o no cumple lo que la ley dice que tiene que ser un comité actuarial. No, digamos, no se cometió una violación a una disposición que ellos mismos habían establecido a la hora de decir que era el comité el que tendría que haber hecho, digamos, el estudio y la propuesta de incremento. Mire, yo no quisiera calificar esto, sino de que quisiera centrarme en señalar la importancia de que a la brevedad se constituyera el comité actuarial, porque así como tiene a su cargo el tema de la pensión mínima, así también tiene que estar revisando periódicamente los parámetros de funcionamiento del sistema. El año pasado, por el efecto de la pandemia, y eso lo conversamos la última oportunidad que tuve de estar acá, hubo una disminución en el número de cotizantes del sistema y hubo una disminución también en la recaudación de cotizaciones. Claro. Eso tuvo una incidencia de corto plazo, pero tuvo una incidencia también en la cuenta de garantía solidaria. Por tanto, creo yo que es importante dotar al sistema de la institucionalidad que la misma legislación establece. Claro. Porque siendo un tema tan relevante, las decisiones deben basarse también en el estudio técnico de las variables que hace que cualquier cosa que se apruebe, que tiene una incidencia de largo plazo, no solo se vea con un criterio de corto plazo o que por muy legítimo que este sea, sino que haya un cuerpo que se encargue de estar dando las señales de alerta si efectivamente vamos por el camino correcto o un camino equivocado cuando se aprueban medidas sin la debida fuente de financiamiento. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar con más del tema pensiones. Le pedimos a usted que se quede porque hay más datos importantes que debe conocer y los podemos conocer esta mañana con la conversación que tenemos con el presidente de Asafondo. Siga con nosotros, volvemos enseguida. Seguimos avanzando en esta mañana de martes ya 19 de enero de 2021. Hoy tenemos una conversación con el ingeniero René Novelino, el presidente de Asafondos, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Estábamos hablando de temas de muchísima actualidad, como por ejemplo el incremento a la pensión mínima, que de acuerdo al dato que nos daba el ingeniero, a partir del pago de pensiones que se haga el próximo 21 y 22 de enero, esto pues ya lo van a percibir, en este caso, las personas que tenían una pensión mínima. Hay que reiterar ese dato, ingeniero, porque definitivamente mucha gente está a la expectativa de qué puede pasar. Y usted decía esta información y es importante que quien nos sintonice esta mañana pues lo conozca. Sí, definitivamente. A partir del pago de pensiones de este mes de enero 2021, todos los pensionados que se encuentren devengando pensión mínima van a ver un incremento en el monto de su pensión que ha sido establecido pasando de 207.60, que era el monto vigente hasta diciembre del año pasado, a un valor de 304.17, que es la nueva pensión mínima de vejez. La pensión mínima de invalidez siempre es un porcentaje cerca del 70% de la pensión mínima de vejez, que también hay que tener en consideración, y en el caso de las pensiones de sobrevivencia, sobre el monto de la pensión mínima de vejez
se distribuye según los porcentajes que la ley establece para viudas, viudos, hijos, etcétera, etcétera. Pero lo verdaderamente importante de resaltar es que ya en el pago de la planilla de beneficios de este mes ese incremento se va a ver reflejado para los pensionados que devengan pensión mínima. Ingeniero, el año pasado cuando usted nos visitaba, decíamos allá por octubre, hablábamos del impacto que ha tenido la pandemia en el tema cotizaciones. Ya estamos en 2021 y por ende ya podemos hacer un balance de 2020. Ya tienen ustedes, digamos, una cifra, un dato de cuánto cayeron, digamos, las cotizaciones, en este caso a las AFP, producto de la misma situación de pandemia, porque sabemos que hubo gente que perdió su empleo, hubo negocios que tuvieron que cerrar, hubo gente que está tratando de recuperarse en estos primeros meses de 2021 de todas las pérdidas que tuvieron en 2020 a raíz de la misma situación generada por una emergencia sanitaria. Sí, digamos que 2020 fue un año duro para todos en nuestro país y en el mundo. Y en el tema de salud es el prioritario, pero también hubo impactos muy fuertes a nivel económico para las empresas y sobre todo para las personas. Y las cifras de pensiones, las cifras del sistema de pensiones son muchas veces como un espejo, un reflejo de lo que está sucediendo en la realidad en nuestro país. Y lo conversábamos la última vez, digamos los datos prepandemia, el número de cotizantes en el sistema andaba alrededor de 730,000 personas. Hubo una caída muy fuerte en los meses de abril y mayo sobre todo, en los cuales casi 75,000 personas dejaron de cotizar en un universo de 700 y pico mil. Y lo que hemos apreciado es que a partir de las medidas de reapertura de la economía, y ahí lo hablamos en octubre, poco a poco, mes a mes, ha habido un incremento que ha permitido que al cierre del año pasado esa pérdida de empleo que se dio tan drásticamente se haya recuperado en buena parte y hayamos quedado, por decirle, alrededor de unas 15,000 personas abajo de lo que teníamos al inicio del año 2020. No quiero minimizar eso porque claro, es una cifra importante, quizás vista en el sentido de que cayó y que se ha recuperado y que mes con mes ha ido creciendo un poquito, nos da pues la idea o el optimismo de que si no sucede, Dios mediante, una segunda ola fuerte o algo que cambie esta trayectoria, muy probablemente en los próximos meses podamos llegar a recuperar los números que teníamos previo a la pandemia. Por supuesto, esto hay que ponerle un asterisquito porque sí, no podemos saberlo porque las condiciones no están controladas ni en El Salvador ni en el mundo, ¿verdad? Hemos visto con cierta preocupación cuando se oyen noticias del surgimiento de nuevas variantes, sobre el tema de la efectividad de la vacuna. Hay tanto elemento claro, que no podemos nosotros controlar, pero ciertamente si ya vemos el efecto en todo el año, la caída fue aproximadamente como de un 8% menor de lo que uno cuando estaba comenzando la pandemia pudo haber estimado. Sin embargo, insisto, para las personas que perdieron su empleo hubo periodos en los cuales no tuvieron cotizaciones y desafortunadamente todavía hay personas que no han recuperado el empleo, por lo menos a la luz de las estadísticas que nosotros podemos ver con la recaudación de cotizaciones. Esto tuvo un impacto a nivel, como hablaba en el segmento anterior, en
en la cuenta de garantía solidaria, y eso hace necesario, nuevamente hablando del famoso comité actuarial, de que haya una instancia en la cual este tipo de cosas se pudieran ir viendo, porque si bien ha sido un fenómeno acotado, hay que tener claro de que la dinámica económica tiene una incidencia muy fuerte sobre el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y ya hemos visto que se pueden dar golpes o shocks económicos fuertes como el que tuvimos el año anterior y del cual todavía no hemos recuperado al 100%, que tiene incidencia sobre la sostenibilidad del sistema, si son fenómenos que se pueden dar en el tiempo y que por tanto hay que tomarlos en consideración para estar ajustando las variables y asegurar la sostenibilidad. Porque nuevamente, de nada, y retomando algo de lo que hablábamos anteriormente, de nada sirve ofrecer o prometer si no se puede garantizarle a las personas también de que haya una disponibilidad de recursos suficientes en el tiempo como para que estén tranquilos del goce de sus beneficios. Ingeniero, a finales del año pasado también se hablaba y se prometía una reforma que sería impulsada en 2021. Estamos ya casi al cierre de una legislatura, estamos en el proceso de elección de una nueva, la que va a tomar posesión el 1 de mayo, y por ende el tema pensiones va a continuar en discusión, ya sea siendo parte de las campañas electorales de los partidos políticos o también cuando ya la nueva legislatura tome posesión y que pretenda llevar adelante, en este caso, una reforma al sistema de pensiones. La última reforma, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, fue la de 2017, que se hizo y que en determinado momento se dijo que solo era para medio solventar las situaciones que estaban, digamos, enfrentándose en ese momento. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuáles considera pueden ser algunas de las claves para llevar adelante esa reforma? Y que obviamente me imagino que ustedes esperarían que les llamen para que también igual den su opinión y su valoración respecto a lo que se pretenda hacer ya en el trabajo legislativo. Sí, definitivamente. Para nosotros, al hablar de una reforma de pensiones, primero, es fundamental identificar como país, como sociedad, qué queremos en el tema de pensiones. Cuando hablamos de reforma, en el pasado, desafortunadamente, las reformas de pensiones en buena parte han estado inspiradas o contextualizadas en una problemática fiscal y se deja de lado o se ha dejado de lado desafortunadamente el aspecto principal, que es el aspecto humano, el aspecto de la cobertura que le tiene que dar la seguridad social a los ciudadanos salvadoreños. Claro. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que se tiene que hacer es una revisión de los aspectos de la seguridad social para brindarle protección a la población, y en ese contexto nosotros vemos al menos 3 puntos que consideramos servirían como ejes, como claves importantes para una discusión en el tema de pensiones. Uno es abordar el tema del problema histórico de la baja cobertura, Manuel, de la cual se ha hablado extensamente, pero que desafortunadamente no se ha hecho ningún avance. Y luego, para las personas que tenemos la fortuna de estar dentro de un sistema de pensiones y de protección de seguridad social, yo creo que es importante destacar 2 puntos que han sido centrales también en la conversación que hemos tenido esta mañana. Claro. Uno es la suficiencia en el monto de las pensiones, es decir, que las pensiones puedan cubrir al menos parcialmente, pero de forma satisfactoria, las necesidades de vida de un salvadoreño retirado. Y el segundo elemento es que exista la garantía de una fuente de financiamiento sostenible para pagar pensiones adecuadas y cubrir a la mayor parte, si fuera posible, a toda la población. Sí. Entonces, no es un reto chiquito, ¿verdad? Es un tema considerablemente complejo,
Pero si queremos realmente hablar de pensiones, tenemos que pensar, bueno, ¿a quién tiene que ir dirigido? ¿A un 25 o un 30% que somos los que trabajamos en el sector formal de la economía? Claro. O estamos hablando de la realidad de todos los salvadoreños, en las que hay algunos que sí tenemos una capacidad de estar cotizando mensualmente, hay un empleador que nos retiene, paga, etcétera, pero también está la realidad de los que son autoempleados, que tienen un negocio propio, que trabajan arreglando techos, arreglando fontaneros, etcétera, que van viviendo el día a día y que no van a pagar una planilla de la misma forma que la puede pagar el Canal 12, por decir algo. En ese sentido, tenemos que atender esa realidad. Tenemos que atender la realidad de lo que estamos hablando. De cara a la persona, $207 era una cantidad que apenas le puede ayudar a solventar sus necesidades de vida diarias. Incluso ahorita que se ha subido a 300, alguien puede decir, bueno, pero es que 300 no debería ser 400, debería ser 500. Claro. Y es una discusión que visto desde la óptica del individuo siempre va a ser insuficiente o va a haber un reto de suficiencia. El tema es cómo conciliar eso con unos recursos limitados que tenemos como país, ¿verdad? Y como sistema, porque el sistema solo tiene los recursos que se le aportan. Claro. En ese sentido, la discusión y lleva una buena dosis de realidad, es decirle, bueno, esto es lo que es posible hacer con los recursos que tenemos. Queremos tener más, entonces hay que aportar más recursos, o hay que hacer más sacrificios, o hay que ver de dónde se saca la plata. Pero no solo se puede atender a la necesidad o decir, pues sí, las pensiones deben ser más altas. Yo creo que eso es una obviedad, todos estamos de acuerdo. El punto es, ¿cómo hacemos para que esas pensiones sean más altas y haya una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que no solo sigamos hablando del problema que tienen el 70% de nuestros compatriotas que no tienen derecho a pensión, sino que cómo hacemos para efectivamente darle al menos un piso, un mínimo de protección a toda la población salvadoreña? Y quizás no solo hablemos de pensiones, podemos hablar de que estábamos hablando hace un ratito de las personas que pierden el empleo. Claro. Qué cosa más angustiosa en la parte activa de la vida, no digamos cuando uno ya se va a retirar, que perder el empleo, tener deudas, tener que seguir comprando la comida, tener que seguir viviendo sin tener asegurado un mínimo de ingreso como para poder cubrir esos periodos. Qué angustia también enfermarnos en un contexto como el que hemos estado y no tener garantizado de que podamos tener un acceso rápido a un servicio de salud. Qué problema también no tener un buen programa de riesgos profesionales, que si a alguien le sucede un accidente de trabajo, tener un apoyo como para poder rehabilitarse. Me explico, a lo que quiero llegar es, cuando hablemos de este tema, idealmente, esta quizás es más una aspiración que una realidad, deberíamos de verlo en todos sus componentes, porque realmente no solo tenemos un reto en seguridad social, en pensiones, sino que es una cosa como bastante más integral, podríamos decir. Más integral. Y cuando hablamos de pensiones tampoco deberíamos de hablar solamente de la problemática de los que aportamos y estamos dentro del sistema, sino que, insisto, en ver la realidad de los que desafortunadamente están fuera del sistema, que no tienen derecho, por ejemplo, a esta pensión mínima, aunque hayan laborado por cuenta propia durante 40 y pico de años, pero que desafortunadamente nunca cotizaron y por tanto no tienen derecho a este beneficio del cual hemos estado hablando, por ejemplo, en el programa ahora, pues. Entonces, hay una problemática bastante más profunda, y que a la base siempre, para que todo esto funcione, se necesita recursos que pueden ser aportados en parte por los individuos, porque tenemos una responsabilidad individual también de poder ahorrar para nuestro futuro, pero también como sociedad, como Estado, cómo ayudamos a los que no tienen esa capacidad de ahorro, o cómo nos organizamos como para, dentro de las limitaciones de los recursos fiscales que tenemos, dotar algunos programas que como sociedad encontremos que son fundamentales. Por ejemplo, apoyar a adultos mayores en pobreza. Claro.
Definitivamente decíamos que este es un tema que va a continuar siendo parte de la discusión porque estamos entrando a un año en el que decíamos hay un cambio de legislatura y uno de los puntos claves que se está mencionando, como decíamos, parte de las plataformas es llevar adelante una reforma. Ya decíamos que la última que se hizo fue en 2017, estamos ya casi a 4 años de que eso ocurrió y que es necesario que se haga esta reforma. Ingeniero, la última vez que hablábamos estaba, digamos, recién estrenado el decreto para que los salvadoreños que se han ido a vivir al extranjero y que ya se establecieron por allá y que se les iba a permitir retirar en este caso sus ahorros, sus cotizaciones que hicieron cuando estuvieron trabajando aquí en El Salvador. ¿Tienen ustedes un dato del balance de cuánta gente ha solicitado, digamos, el llevarse sus ahorros que hicieron aquí en El Salvador? Bueno, el dato actualizado desafortunadamente no lo tengo, pero hasta donde yo tenía datos todavía es un número relativamente limitado, Manuel. Sí. Estamos hablando acerca de 150 a 160 personas. Sin embargo, le puedo decir con toda propiedad y en primera persona que de octubre para acá no hay día que alguien no me pregunte sobre el tema, salvadoreños que residen en el exterior. Sí. Y afortunadamente, como hubo un periodo de expectativa respecto de qué requisitos se iban a establecer. Claro. Ahorita que eso está bastante más claro, ya la maquinaria ya está más engrasada y yo creo de que ya va a comenzar esto a crecer en el tiempo, porque sin lugar a dudas ha generado una expectativa bastante grande. Quizás aprovecho para mencionarlo, el procedimiento establecido es a través primero de los consulados o las embajadas de El Salvador en el exterior. Yo creo que ha sido clave también, ya que ha fluido también la información de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a las representaciones diplomáticas de nuestro país y ya están atendiendo de forma más expedita también a nuestros compatriotas que llegan a hacer ese trámite a los consulados. De parte también de las administradoras de fondos de pensiones y en general también ha habido un avance importante, creo que lo hablábamos la vez anterior, claro, en el establecimiento de canales electrónicos, así que yo invito a quienes nos puedan ver en el exterior o quienes están acá en el país y que tienen parientes fuera en estas circunstancias, que busquen más información, porque el trámite en realidad se puede hacer de una forma bastante rápida y expedita. Muy bien, ese es uno, y el otro elemento de ese momento en el que nos visitó el ingeniero era el hecho de permitir a las personas con enfermedades terminales también retirar sus ahorros de pensiones, para que pudieran tratarse, para que pudieran pues disponer de esos fondos. ¿Cómo ha estado el movimiento en cuanto a esa solicitud que puede hacer estas personas? En ese punto en particular sí todavía están en revisión normativa por los términos que fueron aprobados en ese decreto. Ha sido convocada un comité técnico que tiene a cargo la identificación de los puntos y de la normativa que se tiene que cambiar a efecto de darle vigencia a esta disposición. Entonces, nosotros estamos a la espera, aunque ya existía la disposición, si usted recuerda, claro, se agrega un nuevo camino y adicionalmente se agregó un término en la ley que habla de enfermedades graves terminales y que a nivel médico están definiendo qué es lo que le tienen que agregar a la normativa para que eso pueda llevarse a la práctica. Ese es un punto importante porque también sabemos que hay mucha gente interesada en este componente, ¿no? El de retirar sus ahorros, porque decíamos, hay mucha gente que necesita tratarse, pero tiene tal vez, digamos, compromisos que cumplir, tratamientos médicos que llevar adelante, y pues ellos ven una esperanza en los fondos que tienen ahorrados, ingeniero. Sí, sin lugar a dudas también es un tema importante. No, entiendo yo de que ya están en las fases finales de revisión de esto y nosotros estamos a la expectativa para darle cumplimiento en cuanto esto esté definido.
Ingeniero, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Como decíamos, siempre hay una cantidad de elementos importantes y de mucho interés para los ciudadanos, para los que están por pensionarse, para los que ya están pensionados, para todos los que les interesa el tema. Pues obviamente siempre hay elementos importantes cuando pues conversamos con usted. Le queremos agradecer que nos haya visitado, ingeniero, en este pues 19 ya de enero de 2021. Bueno, al contrario, yo le agradezco a usted la invitación y a los amigos televidentes que nos hayan escuchado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. El ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos más información. Tenemos información del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos, también información deportiva y otros temas que están en las agendas informativas en este día martes. Continúe con nosotros, volvemos. Super Selectos, más ahorro todo el día por 7 días. Fórmula Enfagrow Premium 1.7 kilogramos, 39.75. Papel higiénico Scott Cuidado Completo 12 rollos, 4.95, ahorro 1.70. Aceite vegetal El Dorado 3.750 ml, 5.75, ahorro 1.50. Café Musun Suave 170 gramos, 4.55, ahorro 81 centavos. En tu súper, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. El nuevo Tapsin Flema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas. Para los guerreros de la gripe, nuevo Tapsin Flema y Congestión es Bayer. A su medida, fabricamos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero. A su medida, solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Para sacar a los corruptos y tener una asamblea con nuevos diputados que trabajen de la mano con el presidente. Vota por nuevas ideas. Entre más votos, más diputados tendremos. Por eso, no te quedes sin votar por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. ¿Te sientes cansada y necesitas más energía? Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día. Menos excusas, más rendimiento. Astenomax, encuéntralo en tu farmacia favorita. Astenomax, un producto de Laboratorio Spile. En caso de duda, consulte a su médico. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Sigue con Hechos AM. El 12 va con vos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos con 5 hechos nacionales que usted debe conocer a esta hora. Le contamos que un microbús del transporte, miren nada más qué bonito, del transporte colectivo y de vehículos particulares se vieron involucrados en este accidente de tránsito en la avenida Melvin Jones y la cuarta calle Poniente en Santa Fe. Y respetar la luz roja del semáforo habría sido la causa del percance que dejó una persona lesionada. Mientras que en la colonia Jardines del Mirador en San Antonio del Monte Sonsonate, un pick-up que transportaba materiales de construcción sufrió desperfectos mecánicos y colisionó contra un muro de contención y fue a caer a una vivienda. El conductor falleció, lamentablemente, y otra persona que lo acompañaba resultó con lesiones. Y la PNC capturó a 5 supuestos miembros de estructuras terroristas, acusados de extorsionar a comerciantes y pobladores del municipio de Nahuizalco. En Sonsonate, usted los tiene ahí en pantalla. Gilberto Rafael Brand, alias Gaspar. Jorge Alberto Mestizo, alias Caracol. Sandra Patricia Hernández Pérez, alias la mujer de Gaspar. Javier Edgardo Ventura, alias Javier, y José Gerardo Hernández, alias El Tunco.
Y en la colonia Huacarián de Soyapango, la policía detuvo a un presunto pandillero identificado como Eric Ezequiel García, alias Gregorio, acusado de amenazar a vecinos de la zona. En ese mismo municipio también se reportó la captura de Rolando Naún Álvarez, quien vivía en una propiedad usurpada. Y Víctor Adalberto Ventura, supuesto miembro de estructuras criminales, fue detenido en el municipio de Panchimalco. Según las autoridades, despojó de sus pertenencias a una persona, por lo que enfrentará cargos por robo. Para ustedes a continuación, Lorena Mengíbar. Tenemos una importante recomendación porque hoy más que nunca la higiene diaria de nuestro cabello es sumamente importante. Se recomienda lavarlo todos los días. Para la limpieza y cuidado de tu cabello te recomiendo Belepón, que contiene ingredientes naturales y es sin parabenos. Belepón, una línea para la limpieza diaria de tu cabello inspirada en ti gracias a Laboratorios Suizos. Continuamos con más de Hechos AM. Bien, a continuación vamos con nuestra compañera Marcela Rivera, que nos da información importante sobre el tráfico. Así de fluido se encuentra el tránsito vehicular en la carretera al Puerto de la Libertad, tanto para las personas que ya están buscando el sector de Redondel Utila como para los que ya se dirigen hacia la carretera panamericana. Estamos viendo que están circulando sin mayores problemas, pero eso sí, recordemos que el tramo en que se suele complicar la situación vehicular es precisamente al momento de incorporarse al Redondel Utila, para que lo tome en consideración. Les voy a mostrar cómo se encuentra un poco más adelante, y es que también es importante que los peatones hagan uso de las infraestructuras que se han puesto a disposición precisamente para evitar hechos como el día de ayer en que una persona fue atropellada, y estamos viendo también esa persona que está esperando en los separadores a que baje la carga vehicular para poder continuar con su trayecto. Importante que se tome en cuenta esta situación. En cuanto a la circulación vehicular, totalmente fluido, y de igual forma para las personas que vienen incorporándose de Santa Elena, compañeros. Bueno, tráfico fluido a esta hora entonces en la carretera al Puerto de la Libertad. Marcela, muchas gracias. Bien, ahora vamos con nuestra compañera Ileana Leiva, que también está lista a esta hora. Ileana, adelante. Efectivamente, nos hemos trasladado a la intersección del Boulevard Tutunichapa con el Boulevard Universitario para mostrarles cómo se encuentra el panorama en cuanto a el tráfico en este sector. Y ustedes tienen en pantalla bastante despejado para quienes están buscando la zona de la Alameda Juan Pablo II, también la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de los Deportes, entre otros sectores, y vemos que está bastante despejado. De igual forma en el carril contrario ustedes pueden ver completamente fluido. Ahora nos vamos a enfocar en cómo se encuentra la zona del Boulevard Tutunichapa, específicamente para quienes van buscando la zona del Redondel Don Rúa, por ejemplo. Vemos que de igual forma no hay complicaciones para trasladarse. Sí hay mayor carga vehicular que si lo comparamos con la zona del Boulevard Universitario, pero vemos que también avanzan sin ningún problema. Otros pues que vienen en el carril contrario sobre el Boulevard Tutunichapa buscando la zona, por ejemplo, del Centro Judicial, o también llegar hasta el Boulevard Los Héroes, de igual forma está muy fluido. Así que ese es parte del panorama que les compartimos. Regreso con ustedes. Muy bien, Ileana, muchas gracias por mostrarnos este panorama. Gerardo Borges está listo también a esta hora, 7 de la mañana con 37 minutos. Adelante. Gracias. Reporte desde el Boulevard de los Héroes y Avenida Los Isimiles. Imágenes en pantalla. Quienes se desplazan en dirección de la Universidad Nacional de El Salvador, ya sea para incorporarse a la calle San Antonio Abad o quienes van a seguir su marcha hasta la autopista norte, un panorama donde no se genera mayor complicación, por lo menos a esta hora en este carril. Vamos a girar un poco más y vamos a mostrar siempre el carril del Boulevard de los Héroes, pero el reversible, el que conduce hacia el Boulevard de los Próceres, hacia la autopista Comalapa, sin mayores inconvenientes para los conductores que se desplazan también en este sector, aunque se aprecia de que es un poco más el flujo de vehículos que transita por
este sentido. Al fondo, los vehículos detenidos, quienes bajan sobre la avenida Los Isimiles, están detenidos esperando a que la luz del semáforo cambie para poder seguir su marcha en dirección de la Plaza México, buscando también el sector del Boulevard Tutunichapa. En este momento han iniciado la marcha y también el carril de ascenso, quienes van buscando llegar también a la avenida Bernal o hasta el Boulevard Constitución. Así que tómelo en cuenta, así el tráfico en estas dos vías muy importantes del Gran San Salvador, con las imágenes desde la calle o avenida Los Isimiles. Regreso a la señal hasta los estudios principales. Bueno, no podemos irnos sin antes dejarle la información del tiempo. Hay pronóstico de lluvia, atención, puede llover este día. Lluvias aisladas, breves, cortas, de rápido desplazamiento por justo lo que usted, ya para qué le digo más, aquí está la presencia de la CID levantado un poquito, esto arrastra bastante humedad, aire caliente del Pacífico que se va a combinar con el flujo del este que viene un poco más fresco por el sistema frontal que siempre nos llega del norte, por el frío que está en el hemisferio norte ahorita. Eso combinado podría generar condiciones para que tengamos lluvias o al menos cielos nublados. Vamos a verlo, aquí lo tenemos en temperaturas parcialmente nublado, mire, y probablemente tengamos también lluvias, 30 y 17, nos vamos para el día miércoles rápidamente, condiciones que no queremos que se sostengan para mañana, con el despejado 31 y 18. Nos vamos ahora para el día miércoles, parcialmente nublado, fíjese usted, regresan otra vez estas condiciones como las que vamos a tener hoy, con 30 y 16 en máxima y mínima, y nos vamos al día viernes, donde esperamos tener un fin de semana bonito, despejado, y con estas temperaturas en máximo y mínimo. Así es lo que tenemos para las condiciones del tiempo. Como siempre, un gusto haber estado acompañándoles en esta emisión de Noticiero Hechos, la sección del clima para ustedes. Tomar Redoxon Doble Acción te protege de amenazas como cambios de clima. Redoxon Doble Acción, protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune. Redoxon Doble Acción es de Bayer. Presentó. Bien, llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Como todos los días, les agradecemos su sintonía. Les deseamos que tengan un buen martes y por favor no olviden que la pandemia continúa, que el coronavirus sigue circulando entre nosotros y que esta es una enfermedad grave en muchos casos. Así es que hay que cuidarse mucho. No olviden las recomendaciones básicas, utilizar la mascarilla, desinfectarse las manos y tratar de mantener ese distanciamiento con el resto de personas. Llegamos al final de esta entrega informativa. Les esperamos mañana a las 5:30 de la mañana con más noticias. Que tengan un buen día.